Bienvenidos, muy buenas tardes. Penúltimo programa de la temporada del Ayuntamiento Informa en Radio Aspe. Hoy contamos con la presencia del portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en la localidad de Aspe, Sergio Puerto, al que le damos la bienvenida a nuestros estudios. Sergio, muchas gracias por venir. Bienvenido. Muchas gracias a vosotros. Se agradece que en este programa que el Ayuntamiento tiene a bien hacer para informar a los vecinos, pues haya, aunque sea una mínima fracción, ¿no? Para que la oposición también dé cuenta un poco de lo que ha sido el año o de la gestión municipal en estos casos. Es un programa que ha contado hasta el momento con la presencia de los concejales del equipo de gobierno, explicando las actuaciones que han realizado en cada una de sus áreas, y que en este caso pues también cuenta con el portavoz del grupo de la oposición, cuya labor también es fundamental, evidentemente, en el ayuntamiento, porque es la de fiscalización, control, supervisión del equipo de gobierno municipal. Sergio. Sí, claro, fiscalización, control, supervisión, y nunca me cansaré de decirlo, ¿no? Cualquiera que haya seguido, sobre todo más este último año, la actividad del Partido Popular, esto que además de todo eso, de proposiciones, ¿no? Y de propuestas. Lo dijimos ya hace tiempo, la labor de oposición del Partido Popular iba a distar mucho de lo que es poner palos en las ruedas del equipo de gobierno, de buscar solamente un rédito político a cambio del desgaste del equipo de gobierno, sino que si realmente nos queríamos presentar ante los ciudadanos como una opción válida y yo diría que incluso necesaria de gobierno para el Ayuntamiento de Aspe y para el pueblo de Aspe, teníamos que demostrar que aquellas medidas que considerábamos interesantes o necesarias, proponerlas para ver si el equipo de gobierno tenía bien llevarlas a cabo, independientemente de que no estuviéramos gobernando, y pudiéramos pensar que el ayuntamiento pues iba a aprovechar, el equipo de gobierno se iba a aprovechar de algunas cosas que si bien ellos no habían pensado, pero que pensábamos que eran necesarias para el pueblo de Aspe. Y así creo que ha sido nuestra labor, sobre todo en este último año y medio, donde lógicamente la actividad política pues se acentúa de cara a la próxima cita electoral. Pues si quieres, lo que vamos a hacer al comienzo de este programa, de esta entrevista, es realizar, desde el punto de vista, evidentemente, del Partido Popular, un balance general de lo que ha sido el año, un balance de lo que ha sido la actuación del equipo de gobierno y también la labor del Partido Popular en la oposición. Sergio, ¿qué balance podéis realizar? ¿Qué balance realizáis de este año que está terminando, 2014, en el Grupo Municipal Popular? ¿Qué nota? Si le pusiéramos una nota al equipo de gobierno, le pondríais vosotros. Pues para empezar por la nota y luego lo explicamos, ¿no? Es como el profesor que puntúa un examen y luego al alumno decirle por qué me has puesto esta nota o la otra y se da la explicación posterior. Yo pondría un suspenso. La gente dirá, hombre, ¿qué va a poner el Partido Popular, no? Si no pone un suspenso. Pero pondría un suspenso sobre todo porque grandes hitos de la gestión del equipo de gobierno o grandes hitos o la venta de algunas gestiones como grandes hitos de esta legislatura, pues hemos visto que se han realizado de forma chapucera, por decirlo de una manera, ¿no? Y sin la atención y sin dedicarle el tiempo necesario, ¿no? Yo sí que me gustaría decir que, bueno, siempre hemos criticado que este pacto de gobierno de PSOE Izquierda Unida no era un pacto de gobierno, no era un pacto de programa, no había un programa común donde se hubiese dicho a los ciudadanos esto lo queremos hacer o lo que no queremos hacer, sino que se ha ido dando un poco a salto de mata, intentando que tanto un partido como el otro ocuparan cotas de notoriedad en alguna de las medidas y siendo un poco como repartiendo el tiempo y las acciones a lo largo de este tiempo, ¿no? Y eso, lógicamente, cuando se mira las cosas con una perspectiva ya de 3 años de pacto como ahora, pues se nota. Sin embargo, el Partido Popular, yo creo que hemos sido muy coherentes. Es algo que nunca me canso de reclamar en política, la coherencia. Yo creo que toca cambiar la acción política. Creo que la gente está harta de la política cortoplacista, la política populista, la política solamente en busca de unos resultados electorales, y uno tiene que ser coherente y tiene que defender sus ideas independientemente de que esté en la oposición, esté en el equipo de gobierno. Por eso, en base a esa coherencia y en base a un programa de oposición que también presentaba el Partido Popular, a principios de este año presentábamos nuestra estrategia 2014-2015 en cosas que pensábamos que eran relevantes y que eran interesantes que el equipo de gobierno tuviera bien poner en práctica. Y ahí demostrábamos que nuestra acción política de oposición, lógicamente luego ocupándonos de cosas que han ido surgiendo, ¿no? Pues como esto último del plan de empleo, o como surgió en su día el posicionamiento sobre el tema de los labradores, ¿no? O la compra de la ermita. Claro, son distintas
distintas situaciones que aparecen y que tienes que cometer, pero el hilo conductor, la base de la acción política está bien diseñada desde primeros de año, ¿no? Entonces, hitos de este equipo de gobierno, y que por eso digo que la labor merece la nota de suspenso, pues hace un año, lo decíamos, ¿no?, con el tema de asumir el servicio de recogida de basuras. Fue vendido como el gran ahorro, como que se recuperaba un servicio público fundamental. Nosotros nunca dijimos que estuviéramos en contra de recuperar el servicio de basuras, pero sí lo que siempre hemos reclamado a este equipo de gobierno, que parece que basándose en esa frase que David Cerdán dijo al principio de la acción de gobierno de PSOE Izquierda Unida, 8 son más que 13, parece que con esos 13 concejales, con esa mayoría absolutísima que tienen en el Pleno, pues que da igual conforme se hagan las cosas, ¿no? Entonces ahí ya dijimos nosotros que ese asumir la gestión de las basuras por parte del equipo de gobierno no se ha hecho de forma correcta, faltaban informes, no estaba fundamentada y de hecho a los pocos meses tuvo que hacer un pleno para convalidar toda esa documentación y toda esa información que faltaba. Incluso ahora en todos estos últimos rifirrafes que ha existido entre David Cerdán y José Vicente Pérez Chencho, pues David Cerdán echaba en cara a Chencho lo mal que gestionó en su día esa asunción por parte del equipo de gobierno del servicio de recogida de basuras. No solamente con eso, tenemos recurrido un contencioso administrativo por subrogar directamente a unos trabajadores cuando había un informe en contra del secretario de la corporación que decía que no se podía hacer, ¿no? Y vuelvo a explicar este tema, ¿no? Nunca queriendo perjudicar a los trabajadores que ya estaban prestando ese servicio con la anterior empresa, con Selesa, pero sí que cumpliendo una norma, una legalidad, unos informes, pensábamos que era lógico que así se hiciera y por eso decíamos, si se asume el servicio de recogida de basuras, vamos a asumirlo bien y de forma correcta. Y luego, lógicamente, en un momento de creciente desempleo o que las tasas de desempleo pues no deja de reducirse o no llega a reducirse en lo que todos nos gustaría, pues ofrecer una posibilidad de trabajo a personas desempleadas de ASPE que pudieran acceder a unas pruebas selectivas o apuntándose a unas bolsas, porque eran 15 puestos de trabajo que el ayuntamiento debería de haber sacado a concurso público, ¿no? Y no se hizo. Entonces, como te digo, pues un ejemplo, ¿no? Un ejemplo, un granito vendido por parte del equipo de gobierno que desde lo administrativo y lo legal hace aguas, pasado un año, y es que también en cuanto al servicio sigue haciendo aguas. Yo lo he reclamado en los últimos plenos. Todavía no está claro el modelo de gestión, no está claro si se van a decantar por el bolseo puerta a puerta, que José Vicente era defensor a ultranza cuando nosotros estábamos en el gobierno, o sin embargo por los contenedores. Han puesto contenedores a la vez que se compagina con el bolseo puerta a puerta. Los vecinos tienen las molestias de las dos modalidades. Entonces, claro, dices, bueno, si uno de los grandes logros que este equipo de gobierno nos vende ha sido recuperar el servicio de recogida de basuras y vemos que administrativa y legalmente no fue correcto y por eso está en el juzgado en un contencioso, espera a lo que diga el juez, y luego también en cuanto a prestación de servicio, pues bueno, y quizás han mejorado algunas cosas, pero hay otras que evidentemente han empeorado. Y pues, por lo tanto, ese granito no se puede considerar como tal porque hace aguas por todos los sitios, ¿no? Y es un ejemplo muy gráfico de lo que te decía de por qué el suspenso de este equipo de gobierno en este año y prácticamente en la parte final de la legislatura. Has mencionado sobre todo el tema de las basuras, pero a lo largo de la entrevista creo que es interesante tratar muchos temas, que evidentemente es como tiene que enfocarse este programa, temas relacionados con la economía, temas relacionados con la política, pero la siguiente cuestión que voy a plantear va a ser posiblemente lo más mediático dentro de lo más cercano, que es el conflicto de concejalías que se ha vivido en los últimos tiempos en ASPE, también lo has mencionado tú en tu respuesta anterior, entre la Concejalía de Seguridad, la Concejalía de Contratación. Y en este caso, la pregunta que te quiero plantear no es volver al tema, que en principio pues ya se trató en su momento, sino si estáis contentos, si consideráis que se ha cerrado con la intervención de distintos concejales en el último pleno en torno a este conflicto, se ha cerrado bien ese conflicto, se ha cerrado en falso. ¿Qué es lo que pensáis desde el Partido Popular en torno a ese último elemento que todavía no habíamos reflexionado aquí en Radio ASPE sobre las intervenciones en el último pleno?
Sí, voy a intentar ser lo más concreto posible. Está relacionado. En la contestación anterior, que por no hacerlo muy extenso y no estar yo mucho tiempo hablando, he nombrado el tema del recogido de basuras, pero luego hablaremos de impuestos, hablaremos de planes de empleo y hablaremos de varias cosas más, ¿no? Como ejemplos de caos, ¿no? Organizativo, administrativo, legal e incluso de coordinación de este equipo de gobierno. Esta desavenencia que ha surgido, desavenencia que es conforme el equipo de gobierno le llama, ¿no? Manuel Díez incluso dijo que en todos los matrimonios de conveniencia aparecen desavenencias. O sea, asumía que el matrimonio formado por PSOE e Izquierda Unida era un matrimonio de conveniencia. Y eso demuestra que al final de la legislatura, en un momento crítico, porque quedan 6 meses de gestión, hay que hacer unos presupuestos y encaramos una campaña electoral, pues el equipo de gobierno demuestra ser un gigante con pies de barro, ¿no? Esos 13 concejales, esa mayoría absolutísima que lo que cuenta en el Pleno, pero la base es muy inestable y muy endeble. Para nada nos satisfizo las respuestas que dio el equipo de gobierno. Yo realmente la primera intervención de David Cerdá nos dejó un poco boquiabiertos, ¿no? Porque era muy concreta la pregunta y la solicitud de comparecencia por parte del Partido Popular y sin embargo pues se dedicó a decir cosas de su gestión a lo largo de estos 3 años, ¿no? Y no era esa la pregunta ni el motivo por el que David Cerdán se encontraba compareciendo en el Pleno. Sí que es cierto que luego cuando Juan Antonio le espeta y le dice directamente 8 preguntas, que no son ni más ni menos que 8 declaraciones textuales de José Vicente Pérez en los medios de comunicación, David Cerdán se muestra muy tajante y todas las desmiente, menos aquella en la que Chencho decía que David Cerdán no era una persona de fiar y que David lógicamente dice que sí que es una persona de fiar. Esto que fue apenas 30 segundos de intervención de David Cerdán, no los 5 o los 6 minutos anteriores, creo que es lo más importante. David Cerdán en ese momento niega una por una todas las acusaciones que José Vicente había vertido sobre él. Las niega todas. Y sin embargo, tanto desde su grupo como desde Izquierda Unida, supuestamente se asume esa negación de esas acusaciones. David Cerdán dice que no es cierto que él haya malversado fondos públicos o haya utilizado fondos públicos para pagar favores a ciertos funcionarios, que no es cierto que la presencia de la policía en la calle se sobredimensione o se disminuya en función de intereses políticos, que no es cierto que hubiese un intento de boicot por parte de la policía local, que no es cierto que no respete los acuerdos personales, o sea, todo. Niega todas las acusaciones que José Vicente hace. Entiendo que cuando el alcalde no dice nada al respecto, es que asume que realmente José Vicente estaba mintiendo. Y claro, oír los discursos poniendo paños calientes de Manuel Díez y de Níbal Martínez, concejala de Izquierda Unida, que precisamente fue la que no intervino José Vicente Pérez en este pleno. Ellos sabrían por qué, porque me imagino que de haber intervenido Chencho, posiblemente el pleno quizás no habría ni llegado a terminarse o a concluirse, ¿no? Pero como diciendo que bueno, que son cosas que surgen, que uno va a un medio de comunicación, se le calienta la boca y dice las cosas que dice, y que el Partido Popular lógicamente quiere sacar rédito político, pero que no ha pasado nada. Vamos a ver, ustedes explíquenle a los ciudadanos, aquí no había una descalificación personal porque se haya calentado la boca exactamente, sino que se dice en un momento acusaciones muy graves sobre la gestión municipal con recursos públicos. Aquí todo se banaliza y eso creo que no es banalizable en absoluto. Y luego pasan los días, se supone que ya se ha pasado el calentón de boca, a José Vicente lo entrevistáis aquí en vuestro medio y dice que para nada retira lo dicho, sino que se ratifica en lo dicho. Claro, que PSOE y Izquierda Unida hayan intentado pasar la mano, mirar hacia otro lado en esto, me parece muy grave porque me da la muestras y me ratifica lo endeble que es ese pacto, ¿no? Hoy por hoy, yo lo decía, siempre ha habido 2 partidos en el ayuntamiento gobernando, PSOE e Izquierda Unida. Luego no era un equipo de gobierno, sino que cada uno intentaba completar su cuota de protagonismo y demás. Hoy por hoy las desavenencias son mucho más evidentes. Lógicamente los 5 concejales de Izquierda Unida van a estar del lado de su concejal, incluido el alcalde. Pensaba que los 8 concejales del PSOE iban a estar más del lado de David Cerdán, pero la respuesta de Manuel Díez, yo realmente si solo hace mi portavoz, pues posiblemente hubiese presentado mi dimisión como miembro del grupo político o habría tenido alguna determinación, ¿no? Porque el PSOE asume todas las mentiras que José Vicente Pérez dijo y no ha hecho nada al respecto, ¿no? Y todo esto se completa pues con episodios tan extraños como que Manuel Díez presenta una carta al alcalde pidiéndole la rectificación de José Vicente Pérez, pero
pero no se la presenta directamente, ni por registro, al alcalde le llega por terceras personas. Entonces, claro, antes se hablaba de eso, ¿no? De la coherencia, de la necesidad que la gente tiene de ver en la acción política que realmente la gente está para solucionar los problemas de las personas. Y aquí vemos cómo la coherencia y la dignidad han quedado tiradas por los suelos. O sea, yo no entiendo que alguien por aferrarse a 5 meses e incluso por ir firmando ya el pacto post-elecciones 2015, como así lo dijeron abiertamente en el pleno tanto Manuel Díez como Antonio Puerto, sea capaz de tragar la cantidad de sapos que tanto el Partido Socialista como David Cerdán se han tragado en esta ocasión. Esta es una cuestión evidentemente importante de la política municipal, pero posiblemente a muchos de nuestros vecinos lo que le interese más son las cifras que vamos a comentar a continuación. 2.678 parados en la localidad de Aspe. Ha descendido en el mes de noviembre, 72 desempleados menos, pero Sergio, 2.678 es un porcentaje creo que bastante importante de la población activa aspense. ¿Qué puede hacer el ayuntamiento? Evidentemente el ayuntamiento no tiene la panacea, no tiene el remedio mágico para dar empleo a todos los vecinos de Aspe, pero ¿puede hacer algo el ayuntamiento para solucionar o para encauzar estas cifras de paro? Pues sí, exactamente. El ayuntamiento no tiene la varita mágica y tampoco tiene mucho margen de maniobra, ¿no? en estas cosas. Yo me acuerdo que con motivo de la moción de las tasas, de la rebaja de tasas a desempleados y demás, a José Vicente Pérez le achacaba que dijera que yo tenía cuando era concejal 3.000 desempleados, ¿no? Decía, mira, los desempleados no son ni de Sergio, ni de Nieves Martínez, ni de Antonio Puerto, ni de Marisa Cerdán, son desempleados del pueblo y desde siempre hemos intentado paliar esta situación. Es cierto que va bajando poco a poco la cifra, pero muy lentamente. Ahora esta bajada de 70 y tantos desempleados pues es normal y lógico también pues por la campaña de Navidad, del comercio, contrataciones temporales, hostelería y demás. Pero, lógicamente, yo ahí sí que parto de la base de que el ayuntamiento no puede dar trabajo a todos los desempleados. Se ha puesto en marcha un plan de emergencia social, precisamente la palabra lo dice, para aquellos que están en emergencia social, en riesgo de exclusión social. Ahí es donde el ayuntamiento creo que sí que tiene la obligación de atender y decirle a esas personas, en lugar de daros una limosna en forma de ayuda benéfica o de ayuda social, os voy a proporcionar un trabajo para que esos ingresos los llevéis igual a casa, pero además de una forma más digna y que no estar sujetos a una ayuda, ¿no? Yo creo que el ayuntamiento ahí sí que tiene la obligación de actuar y han sido 24 en esta ocasión, pues 24, ¿no? 24 personas o familias que se encontraban en una situación muy, muy crítica. Pero claro, luego dar empleo, el ayuntamiento no puede dar por sí mismo, pero sí que tiene que ir poniendo piedras en el camino para que en Aspe haya más empleo, haya una mayor empleabilidad para los vecinos de Aspe. Aquí, bueno, el alcalde anunciaba hace poco que 2 empresas importantes se iban a localizar en Aspe, se iban a sentar en Aspe. Ya veremos. Manuel Díez dijo hace 1 año y medio que la empresa Picolino se iba a venir a Aspe y todavía no la hemos visto, ¿no? ¿Por qué circunstancias? Pero claro, todo eso no puede estar sujeto a mediaciones personales, gestión de facilitadores, contactos personales que hablan con uno, oye, fulanito, ¿por qué no te vienes a mi pueblo? Y demás. No. Todo eso tiene que estar previsto en una oferta a nivel fiscal, a nivel de bonificaciones, a nivel de muchas cosas que haga que nuestro pueblo sea más atractivo para el asentamiento de empresas que los pueblos de alrededor. En un pleno donde se discutían la modificación de distintas ordenanzas, cuando hablábamos del IAE, le desmontábamos al concejal de Hacienda que Aspe no seguía siendo un pueblo atractivo, que aun con esa bonificación que se aplicaba en esta modificación, debido a que en 2013 se amplió el impuesto, pues lógicamente esa bonificación estaría bien si en 2013 no hubiéramos subido el impuesto, el IAE, pero cuando lo habíamos subido, pues lógicamente se quedaba en algo que aparecía en muchos pueblos de alrededor. Entonces yo sí que creo, por eso decía lo importante de la coherencia y de la programación, que a diferencia de que este equipo de gobierno no ha programado las cosas, ha ido atendiéndolas según la urgencia o según la conveniencia política, el Partido Popular sí que tiene una programación sobre esto, sí que tiene unas medidas fiscales concretas, también sobre ICIO, sobre IAE, algunas ha puesto en marcha el equipo de gobierno, pero pensamos que no llega, porque decíamos, con solo buenos gestos, en estos momentos usted no llega, usted tiene suelo, sea el más atractivo de la zona, haga que las empresas vengan aquí, porque las empresas van a ser las que finalmente contraten a los desempleados de
de ASPE, ¿no? Entonces yo creo que no es una cuestión de decir, ahora hago un plan de empleo, o ahora empieza un taller de empleo con subvención de la Consellería, o un plan también conjunto con la Diputación de la Consellería, vale, que nos va a dar un volumen a lo mejor de unos 70, 80 contratos surgidos desde la administración por medio de distintos programas de empleo. Pero bueno, seguimos estando en 2.600 y pico desempleados. Todo eso no se enjuga por parte del ayuntamiento, es imposible. Entonces, pongámonos las pilas, veamos lo que se hace fuera, atendamos las medidas que hay y seamos capaces de ponerlas en práctica nosotros. Y solamente convirtiendo a Aspe en un pueblo tremendamente atractivo para la localización de nuevas empresas, podemos hacer que esas nuevas empresas vayan poco a poco contratando a esa gente. Y eso, ya te digo, no se hace a lo largo de un año según necesidades. Eso uno se sienta, lo plantea, hace una programación estratégica, diseña ese tipo de planes y a partir de ahí empieza a funcionar. Lógicamente sería hipócrita dijera que el Partido Popular acabaría con el desempleo en un plumazo, pero bueno, hay que ir poniendo medidas, porque vemos que es una recuperación muy, muy, muy lenta y lógicamente hay que empujarla. Y hay que empujarla con medidas estructurales y no con medidas ocasionales. Y ahí es donde creo que este equipo de gobierno ha fallado, ¿no? Que se ha quedado todo en la responsabilidad de la Concejalía de Empleo, de Marisa Cerdán, que yo creo que dentro de sus competencias ha hecho una buena labor, con algunos errores que también hemos criticado en el pasado, ¿no? Con anteriores planes no solicitados y demás, pero que no solamente puede ser la Concejalía de Empleo, está promoción económica, está, por ejemplo, por supuesto, Hacienda y Economía, está turismo, o sea, se tiene que trabajar de una forma conjunta para entre todos crear un tejido que haga que Aspe sea atractivo y que la gente venga a Aspe a poner negocios y la gente desempleada de Aspe pueda ser empleada de nuevo. Y yo creo que esa visión a largo plazo, esa visión estratégica, de esa visión adolece muchísimo este equipo de gobierno. La herramienta fundamental para trabajar en el ayuntamiento son los presupuestos. Estamos en la segunda semana del mes de diciembre. Desde el equipo de gobierno se ha reiterado que pretenden aprobar los presupuestos de 2015 antes de que termine 2014. ¿Qué sabemos a estas alturas de esos presupuestos de 2015? Pues estamos a día 10 de diciembre y el Partido Popular no tiene conocimiento ninguno, ni de borrador de presupuestos. Sabemos que en mesa de negociación se han estado cerrando ahí algunos flecos del tema de personal y demás, que siempre es un poco lo que queda, porque claro, no depende solamente de la voluntad política, sino de la negociación que con las centrales sindicales del ayuntamiento pues se entabla, pero no tenemos ninguna información al respecto. Hombre, teniendo en cuenta que el próximo miércoles tenemos el pleno ordinario, que es 17, que es una semana anterior a la Nochebuena y la Navidad, que esta semana vamos a estar un poco ocupados en la preparación de ese pleno ordinario último del año, pues ya creo que deberían de correr muchos y la pretensión del equipo de gobierno es hacer el pleno de presupuestos antes de final de año, ya te digo, sobre todo porque en el Partido Popular desconocemos la más mínima cifra, tanto de ingresos como de gastos, como de previsiones, lo desconocemos todo, ¿no? Entonces, creo que viene muy justo ya para final de año, pero bueno, esperaremos noticias, veremos a ver. Y podríamos decirlo así, ¿no? Un POSIT que tenemos en la agenda informativa de próximos meses nos recuerda que, ya que estamos en diciembre, podemos hablar de enero, que en enero, según el equipo de gobierno, se va a iniciar la urbanización del nuevo centro de salud en la zona de la avenida Juan Carlos I. Un tema muy controvertido en meses anteriores, con un plan que ofrecía el Partido Popular para ubicar ese centro de salud en donde se encuentra actualmente la zona donde se pasa la ITV. Se va a empezar a urbanizar esa zona de Juan Carlos I a partir de enero. Eso significa que se va a construir realmente allí el nuevo centro de salud. Sergio, ¿qué sabéis desde la oposición? Pues vamos a ver, de la oposición sabemos aquello que desde la oposición hemos intentado averiguar, ¿no? Entonces tenemos conocimiento de que todo el mundo lo conoce. Hay una cesión de terrenos por parte de los propietarios de aquel desarrollo del polígono que va a hacer el IPSA, que lógicamente se le compensaba con aprovechamiento de suelo, ¿no? Lógicamente, al quedar paralizado el polígono del IPSA, ese aprovechamiento no se va a dar. Ahora hay otra entidad que sustituye al IPSA, que es Infraestructuras IEG, me parece que es, Infraestructuras de la Generalitat, que es un poco la responsable de desarrollar ese proyecto, ese polígono, si se desarrollara algún día. Sabemos que eso está recurrido,
que está de momento paralizado por vía judicial. Y entonces lo que se está proponiendo a esta entidad, que es ahora la que tendría que desarrollar el polígono, es que si estos propietarios ceden el suelo, pero luego finalmente el polígono queda paralizado, la indemnización o la compra de ese suelo fuese por parte del ayuntamiento. Lógicamente, esta entidad le daba a los propietarios un aprovechamiento de suelo. Si al finalmente no se desarrolla el polígono, pues lógicamente ese suelo tendrá un precio que los propietarios ya no van a cobrar en aprovechamiento, por lo tanto tendrán que cobrar de forma económica, ¿no? En dinero contante y sonante. El ayuntamiento estaba en trámites de solicitar a esta entidad esa solución para hacer un convenio con los propietarios donde se diga que si el día de mañana finalmente el polígono queda paralizado, se hace una valoración de ese suelo y el ayuntamiento tendría que indemnizar con esa cantidad a los propietarios. Por lo tanto, te digo, empezar ¿Se sabe la cantidad? No, hay cálculos por parte de los técnicos, lógicamente tirando a la baja, ¿no? Porque sabemos cómo está la construcción y demás, pero yo no tengo una cantidad más o menos, o sea, que sé que están haciendo cálculos, pero no tengo una cantidad ni siquiera aproximada, ¿no? Pero, entonces, claro, primero hay que llegar a un acuerdo con los propietarios, que los propietarios den el visto bueno, que la entidad que sustituye al IPSA dé el visto bueno, hacer el convenio para que eso así sea, porque la Consejería de Sanidad lo que pide es, no quiere cesiones de uso, sino quiere uso de suelo ya. O sea, a la Consejería no le sirve con que diga, aquí tengo unos propietarios que me han cedido el suelo. No. Usted me trae la titularidad de la parcela o aquí no se mueve nada. Entonces, claro, me parece primero aventurado que en este tiempo, desde que yo tengo estas noticias, dé tiempo a hacer todos esos trámites, que se llegue a un acuerdo con los propietarios, que la entidad que sustituye al IPSA dé el visto bueno, que se haga el convenio y que realmente al final se pueda decir a la Consejería de Sanidad que se tiene ya no la cesión de uso, sino el disfrute de la parcela, ¿no? o el uso de la parcela en sí. Por otro lado, claro, empezar en enero la urbanización por eso lo veo complicado, ¿no? Y luego ahí está el tema pues de la ubicación. Se puede empezar en enero. No sé qué compromiso habrá por parte de la empresa de Vinalopó Salud para la construcción del centro de salud. Esa es otra cuestión, porque lo que se iniciaría, si se inicia en enero, es la urbanización, no la construcción del edificio, porque eso depende de Vinalopó Salud, claro, que es quien tiene que pagar el edificio. La urbanización de la parcela. Vinalopó Salud no tiene fecha límite para llevar a cabo la construcción del centro de salud. Ellos argumentaban un interés económico por dejar de pagar los alquileres elevados de los módulos prefabricados de aquí abajo, de Padre Ismael, pero en principio no tienen ninguna fecha límite. Tienen un acuerdo con la Consejería de que tienen que llevar a cabo el centro de salud, pero también me consta, y también es razonable, que aunque esté la parcela hecha, Vinalopó Salud no va a empezar la construcción de un nuevo centro de salud a 3 meses de elecciones. ¿Por qué digo esto? Porque son muchas las voces, desde Compromís, desde Podemos, incluso el Partido Socialista, de Izquierda Unida, que hablan de acabar con los conciertos sanitarios. Si no de forma instantánea, de forma paulatina. Pues lógicamente, Vinalopó Salud, que tiene un concierto sanitario, en estos casos con la Generalitat, que está teniendo problemas de liquidez por falta de pago y falta de liquidez de la Generalitat, como todas las entidades que trabajan con la Consejería, pues no creo que en el mes de marzo diga voy a empezar una obra de esta magnitud, a ver qué es lo que pasa en junio, porque posiblemente haya que replantear todo a partir de junio, o no. Ya veremos, pero claro, estamos en una época de incertidumbre, entonces yo a la gente le diría que a pesar de que el ayuntamiento empiece la urbanización de esa parcela en Juan Carlos I, que nosotros vemos que quedaría desubicada del centro del pueblo y nos parece un error y así lo mantenemos y lo mantendremos. Primero, habría unos trámites que habría que cerrar. El ayuntamiento puede, con una cesión de uso, urbanizar. Ahí no, es su responsabilidad. Y bueno, yo urbanizo y luego ya veremos a ver. Si ese luego ya veremos a ver no es positivo para el ayuntamiento, posiblemente nos quedemos con una parcela urbanizada, ¿vale? O aunque sea positivo para el ayuntamiento, hay una parcela urbanizada, pero la obra de la construcción del centro de salud no se va a empezar ante las elecciones seguro. ¿Yo qué puedo decir? Yo solamente puedo decir que sin perjuicio de los intereses de ASPE, si el Partido Popular tiene responsabilidad de gobierno a partir de junio del 2015, replantearemos la ubicación del centro de salud. Vamos a ver cuánto es el coste de urbanización para no tener ahí un coste inútil que pensamos que no se tendría que tener porque tenemos parcelas ya urbanizadas, pero la intención del Partido Popular es
que el centro de salud no se ubique finalmente en Juan Carlos I, sino estudiar la mejor ubicación, como ya hemos hecho en otras ocasiones. Lógicamente, siempre teniendo en cuenta qué desembolso hubiese hecho el ayuntamiento, porque el desembolso no lo hace ni el Partido Popular, ni Izquierda Unida, ni Partido Socialista. Lo hace el ayuntamiento y al fin y al cabo son los vecinos de Aspe los que lo hacen. Si nos encontramos con un desembolso muy elevado, pues lógicamente tendríamos que construir el centro de salud ahí porque no vas a tirar un dinero a nada, ¿no? Dejar una parcela urbanizada. Pero si consideramos que los números no son excesivamente elevados o vemos la posibilidad, o esto no se va a urbanizar hasta ese mes, porque claro, aquí se dice que se va a empezar en enero, pero vete a saber, posiblemente si nos metemos en marzo, forcemos al equipo de gobierno a decirle, no urbanices nada que estamos en marzo, espérate 2 meses que pasan las elecciones y cuando quieras urbanizas. Creo que sería lo más, sabiendo cuál es la postura del Partido Popular, creo que lo más inteligente y lo más coherente y lo más justo por parte del equipo de gobierno en estos momentos sería eso. Es decir, si no puedo tener urbanizado a 30 de enero porque tengo la seguridad de que en marzo me empiezan a hacer el centro de salud, solamente en ese caso, si no tuviese la certeza 100%, lo más lógico diría, no muevo nada y me espero a junio. Porque si sigo gobernando yo, lo hago y ya tengo 4 años por delante para salvar el centro de salud, pero sé que si gobiernas el Partido Popular, su intención no es la de hacer el centro de salud aquí. Pero bueno, veremos a ver. Es una idea que lanza el equipo de gobierno. El tiempo da y quita razones, como suele decirse, sobre todo en temas como este. Sergio, precisamente no tenemos tiempo para más. ¿Alguna última cuestión que quieras indicar o simplemente ya nos despedimos? Pues retomando el argumento del principio, ¿no?, sobre los grandes hitos de este equipo de gobierno, se ha hablado mucho de la bajada de impuestos para este 2015, ¿no?, sobre todo de la bajada del IBI, y también del Partido Popular hemos hablado mucho que esa bajada no es tal o no es la que los vecinos de Aspe necesitaban. En primer lugar, porque la pedíamos para 2014. Demostramos que se podía haber bajado en 2014, pero el equipo de gobierno dio la callada por respuesta, dijo que sí, que salió un decreto en octubre del 2013, pero que bueno, que teníamos un plan de ajuste que no permitía bajar el IBI, cuando luego muchas ordenanzas, como he dicho, se modificaron a la baja. Por lo tanto, sí que se podía bajar el IBI legalmente y no se quiso bajar porque el equipo de gobierno no quiso bajarlo en 2014. Nosotros solicitábamos una bajada del 10% en 2014 y del 10% en 2015. Por una razón muy sencilla. Esa bajada del 7% que nos plantea el concejal prácticamente es la actualización catastral que desde el 2009 estamos sufriendo hasta 2018 en la actualización de los valores catastrales que se hizo en Aspe. Por lo tanto, si esa actualización del valor catastral nos va a suponer un 7% y la bajada que hacemos es de un 7%, pues lógicamente en la mayoría de los hogares de Aspe no se va a apreciar ninguna bajada, en muchos tampoco ninguna subida, en algunos subirá un poquito y en otros la bajada será ridícula de entre los 9 o 10 euros. Por lo tanto, decíamos, con una bajada del 10% en 2014 y del 10% en 2015, hablamos de una bajada del 20% frente al 7% que supone la subida del valor catastral. Ya estamos hablando de una bajada efectiva de un 13 o 14%. Eso sí que se nota en los bolsillos de los vecinos y de los ciudadanos, ¿no? Que bueno, esperamos que previo casi al inicio del año se anuncie una nueva bajada de impuestos para 2016, ¿no? Estaremos en época electoral y ahí sufriremos las consecuencias de ese no haber hecho las cosas antes y ahora en 6 meses parece que todo se puede hacer, ¿no? Pero sí que es cierto que los vecinos tienen que tener en cuenta que la bajada de impuestos que pregona el equipo de gobierno para 2015 no es tal bajada de impuestos, se queda muy corta y que el Partido Popular, por una cuestión de razonamiento lógico, proponía que fuese más significativa. Sergio Puerto, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Aspe, muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros.